Qué gozo poder compartir la palabra de Dios en este tiempo. Vamos a la escritura, Mateo capítulo 26, de su verso 36 al verso 46, vemos la historia de un momento muy particular en la vida del Señor. Y hoy quiero hablar sobre cambio de planes número 5. ¿Quién en la vida no ha tenido momentos críticos, momentos complicados? Y a veces nosotros hemos escuchado personas que nos dan ciertos puntos de vista y a veces no voluntariamente, sino como a regañadientes, pues decimos, pues haz lo que quieras. Esa palabra, haz lo que quieras ya. Total, si ni mío es, dice. A veces decimos, ¿verdad? Y otra muy tabasqueña, ¿verdad? Allá tú. Esa palabra es una expresión común, pero como que le estamos diciendo a la gente, bueno, ya haz lo que tú quieras, haz lo que tú has decidido, pero pues allá tú. O sea, pues tú eres la persona, tú sabrás qué va a pasar. Pero en pocos momentos quizás tomamos decisiones sólidas, convencidas, seguras, y a veces ya para salirnos de la situación así lo expresamos. Pero Dios nos ayude a que en esos momentos no fáciles podamos salir adelante con decisiones correctas. Dios está en todo momento en nuestra vida. Y el pasaje que podemos leer del verso 36 en adelante del capítulo 26 de Mateo dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. ¿Y qué iba a hacer el Señor? Voy a orar. Y tomó a varios de ellos, ¿verdad? Pedro y a dos más, a los hijos de Zebedeo, dice. Y miren esto, y comenzó a angustiarse, a entristecerse y en gran manera. Entonces Jesús les dijo, miren lo que expresó el Señor: mi alma, que dice, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. El verso 39 nos habla cómo los planes del Señor fueron acordes a los planes del Padre. El entorno no era fácil. No hay entorno fácil cuando nuestra vida está complicada, ¿verdad? Hay personas que dicen, mire, tiene todo, se le da todo, pero si su espíritu está atribulado, si su mente está intranquila, si en su corazón no hay paz, si todo es tormenta dentro de ellos, no hay nada que satisfaga. Amén. La palabra del Señor habla, el Señor va con sus amigos, con sus discípulos, aquellos que consideró sus hermanos. Acompáñenme. Habían tenido aquella reunión de la comunión entre ellos. 11 de ellos lo acompañan. Uno de ellos se va. Pero estando ahí, el Señor les dice: siéntense, espérenme, tomen un descanso. El Señor ya sabía lo que iba a venir. Iba a venir un tiempo complicado, un tiempo no fácil. El camino hacia la cruz se acercaba. El camino más terrible venía, que era el sacrificio de su propia vida, el derramamiento de su sangre. Y el Señor les habló claramente a sus discípulos. En la vida cristiana, hermanos,
no tenemos oscuridad. Dios nos habla claramente. Dios nos prepara para toda situación claramente. Amén. En la vida del creyente no hay nada que sucedió ahorita y el Señor no lo preparó, no le avisó. El que está en comunión con el Señor sabe su trayecto y sabe su tiempo, conoce su tiempo. Amén. El que está lejos de Dios, pues anda buscando a ver quién le dice, quién le enseña, que anda buscando señales por fuera, ¿verdad? Pero el que tiene la comunión con el Señor, el Espíritu Santo le da testimonio. Prepárate. Está listo para toda circunstancia. Antes que venga cualquier prueba, el Señor ya nos ha dado la salida, dice la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, el Señor vive algo normal en su cuerpo, porque el Señor tenía esa naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero la naturaleza humana se sacudió, porque dice la Biblia, Él se entristeció y se angustió. La tristeza comienza con un impacto de percibir las cosas, lo que viene, qué va a pasar. El Señor ya sabía claramente la película, porque había dicho en la comunión con los discípulos, uno de ustedes me va ¿qué? Me va a entregar. Señor, los discípulos ni le entendieron, no comprendieron, pero el Señor ya sabía quién era el que estaba tramando todas las cosas, pero el Señor comprendió que así era el plan y el propósito de Dios. Amén. Pero su carne no soportaba aquello, ¿verdad? Imagínense, su espíritu, la Biblia dice aquí, se entristeció y se angustió, y no una angustia cualquiera, en gran manera. Tanto fue que el verso 38 nos dice, impacta el alma, sacude el alma. Mi alma, ¿cómo está? Mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte. ¿Esto es un pecado? ¿Sentir tristeza? ¿Sentir angustia? No, es parte del proceso de nuestra misma vida. La situación que debemos de tomar es que debemos de recurrir a Dios para no quedarnos en esa situación. Amén. Esa es la diferencia. El salmista, uno de los grandes hombres de fe y héroe de la fe, escribió en un momento, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Imagínense aquel hombre que había sido un gran guerrero, un hombre de lucha, de circunstancias peligrosas. ¿Y a qué le tenía miedo? ¿A qué? Pero enfrentó muchos momentos muy difíciles. Por ejemplo, pelear contra su propio hijo. Imagínense aquella historia cuando él tiene que abandonar Jerusalén. Jerusalén se la había conquistado a una nación poderosísima. Jerusalén significaba algo especial. Pero cuando su hijo se levanta, que es Absalón, aquel hombre decide salir de Jerusalén, imagínense, voluntariamente, y sus soldados se quedan, bueno, y uno de ellos dijo, ¿quién es Salomón? ¿Salomón? Pues es guapo, peludo, como dice Rosita, porque tenía el pelo largo, pero era peludo y se lucía y era hermoso, pero sus soldados dicen, ¿quién es Salomón? O sea, para que nosotros salgamos huyendo. O sea, esta ciudad la peleamos y se la quitamos a un ejército terrible. ¿Y por qué vamos a salir? Y dice, David dijo, no, tranquilos, vamos, abandonemos la ciudad. Imagínense, démonos a la fuga. Imagínense, David nunca había retrocedido ante sus enemigos y de pronto ahí va con toda su caravana y todo y huyendo para refugiarse y sus generales y sus soldados dicen, Señor, ¿qué estamos haciendo? La palabra de Dios dice al final que una parte de su ejército dice, nosotros vamos a pelear, vamos a enfrentar esto. No mandó a todo el ejército, una partecita ahí
los mandó y dice, cuando enfrentan en la batalla, Absalón sale huyendo. O sea, la presión no la aguantó y sus amigos y todos aquellos que habían construido un reino ilusorio, porque hay gente que construye reinos ilusorios, ¿verdad? Pero nunca ha sido fraguado en la batalla, nunca ha sido probado en el campo, amén. Ahí se comienza a forjar un destino en las manos de Dios. ¿Cuántos están aquí, hermano? Y la Biblia dice que cuando la batalla arreció, ¿qué hizo Absalón? Huyó. Es mejor huir, como dice, ¿verdad? Proverbios 32:1. Es mejor que aquí corrió que aquí quedó. Y le sucede una tragedia. Fíjense, una tragedia impacta su vida, ¿verdad? Porque donde iba huyendo, aquel cabello largo se enreda en un árbol y lo deja trabado ahí. Entonces le avisan al general de David, oye, allá está Absalón. Ah, allá está. ¿Sabe qué indicación le había dado David a su ejército? Aquí nada más, vea la parte humana, estoy hablando. Le dijo, si encuentran a mi hijo Absalón, trátenlo bien. Fíjense lo que le dijo, no me lo maltraten, háganle cuchicuchi, denle su chocomil. O sea, arrúllenlo, por favor. Por favor, imagínense diciéndole a esos hombres que eran una maquinaria de guerra. Por favor, sean nobles, compasivos con mi hijo. Ah, ¿cómo no, general? ¿Cómo no, rey? Lo vamos a hacer. ¿Sabe lo que hizo Abner? El general, cuando le dijeron, allá está Absalón. Dijo, ahorita voy. Déjenmelo. Y cuando lo vio, le dijo, tú eres un problema. Y tú eres algo no bueno. Y lo mata. Y se termina la historia. Qué tremendo fue eso. Entonces dice que un mensajero corre. Y cuando David ve al mensajero que venía allá, dice, ay, viene un mensajero, pero el mensajero venía corriendo, ¿verdad? Eso era señal, algo bien. Y le avisan, el atalaya avisa a David, ahí viene un mensaje, un mensaje. Entonces, ¿qué creen que pregunta David? ¿Cómo está mi hijo? ¿Le gustó su chocomil? O sea, su sándwich así como lo quiere, su quesadilla, sus taquitos de esos de acá Coti que le gustan, sus panuchitos, o sea, de allí de la Chabelita. O sea, lo han atendido bien, dice, le mandaron su desayuno. ¿Cómo me lo han atendido? Y le dice el mensajero, Señor, así haga Dios con sus enemigos. Ha caído. Y se derriba David, ¿verdad? Mi hijo. Y al final es una historia que se cae en una crisis. Pero lo que quiero contar es el gran guerrero teniendo una crisis porque no había enfrentado a su hijo. Entonces, cuando sus soldados regresan, lo van a ver y le dicen, bueno, mi señor, ¿qué pasó? Mi hijo se murió. Y dice, bueno, ¿querías que nosotros estuviéramos muertos? Y que tú estuvieras muerto, porque Absalón era una fichita. Absalón era un problema. Absalón no era bueno, era malo ante los ojos de Dios. Y el general le dijo, terminamos con su vida, porque si no, él termina con nosotros. Oiga, qué cuadro, ¿verdad? ¿A quién le gustaría? Tu hijo es una fichita. No, si es duro. ¿Cuántos están aquí? Entrégaselo al Señor, ni Dios lo quiere, mejor que lo tenga el diablo, pero vivo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿sabe qué? La historia fue tremenda porque aquel hombre de Dios, el general, le dijo, todos estuviéramos muertos. Este hombre hubiera acabado con la nación. Si esos no son los propósitos de Dios. Levántate, lava tu cara y vamos, reúnete con tus soldados. ¿Cuántos están aquí?
Los planes de Dios son otros. Ya te los ha revelado. El Señor te dijo que ninguno de estos va a heredar el trono. Va a ser tu hijo Salomón. Así que, ¿cuál es el problema? Ay, David es sacudido y dice, tienen razón. Perdonen. Y va y se reúne, ¿verdad? Con ellos. Pero les conté esta historia porque él, que había enfrentado miles de batallas, no quiso levantar la espada contra su hijo. Pero alguien sí la levantó y terminó con el problema. Queridos hermanos, ¿qué significa? Hay momentos muy difíciles con nuestra propia vida que eso sacude. Amén. Y la palabra de Dios nos lleva al momento de Jesús, donde Él iba a vivir en carne propia el suplicio de la cruz. Lo que venía iba a ser despiadado, ¿verdad? Desde el momento que alguien lo traiciona, lo vende y todavía va y le da un beso, porque la indicación fue esa, ¿verdad? Hay veces que decimos, si no me dolió tanto la cachetada que me dio, sino la traición que me hizo. Imagínense, todavía tiene Judas, podríamos decir, la actitud y el descaro de ir y darle un beso. Maestro bueno, dice. Y delante de la gente, y terminando de aquel encuentro, lo apresan y lo llevan como un malhechor. Y de ahí vive todo un proceso de violencia, de dolor, de insulto, de cuestionamientos, de hostigación. No lo dejaron, imagínense, estamos jueves, ¿verdad? En la noche termina de cenar con sus discípulos, va al huerto del Getsemaní y de ahí en adelante comienza en la madrugada un proceso terrible. Violaciones de sus derechos humanos. ¿Cuál derechos humanos? O sea, fue una cosa tremenda. Le preguntaban, fíjense, le preguntaban al Señor, di si eres, y él iba a decir, paz, le pegaba. Bueno, por fin, hablo o me callo. ¿Verdad? Di si eres hijo de Dios. Y él decía, pues iba a hablar y lo golpeaban. Entonces, ¿qué proceso tan más complicado? Al final, traicionado por su gente, ¿verdad? ¿Prefirieron a quién? ¿A quién prefirieron? Cuando les pregunta el soldado, ¿verdad? El romano, ¿quieren a Barrabás o a Jesús? ¿Y qué dijeron? Queremos a Barrabás, libera a Barrabás. O sea, un delincuente, un malhechor, alguien que era un asesino cruel, despiadado. Lo queremos a él, no importa que al rato nos mate, pero lo queremos a él. Pero mata a Jesús. ¿Y qué hago con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? ¿Y qué le dijeron? Crucifícale. Dale la sentencia más fuerte. Crucifícale. Y él dijo, ¿pero qué ha hecho? No es digno de esta muerte. No, tú crucifícales, porque si no lo haces, le diremos a César que no merece tu amistad. Fíjense cómo lo amenazaron. Y le iremos a hablar a César que tú no eres su amigo. ¿Y César quién era? Era el emperador. Entonces dijo, se vio amenazado. Y dijo, bueno, se lava las manos, ¿verdad? Y dice, pues allá que esta situación caiga sobre ustedes. Y de ahí viene la cruenta cruz, ¿verdad? El proceso, la humillación, el ser colgado, el ser lacerado, el ser burlado. O sea, todo eso venía. El Señor, todo eso iba a vivir en su carne. Y por eso el Señor dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Él hace una oración. La oración está en el verso 39. Padre mío, la primera parte, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, usted le puede dar todos los razonamientos al Señor. Estoy en la quiebra, estoy en problemas, estoy en situaciones, mira mi enfermedad. Todo eso es verdad. Y todos son argumentos verdaderos, amén. Mira lo que está pasando en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio. Todos son argumentos que son reales. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca, estamos buscando algo más, no darle conocimiento al Señor, porque mucha gente le da parte al Señor, pues.
usted, no sé si hace tiempo vi un caso de una hermana muy amiga de nosotros y de pronto vi que traía 2 niños, pero uno más pequeñito que venía como en una carriolita y necesitaba una mecedorcita esa para tenerlo ahí y otra carriola para moverlo. Y traía a su hermanita más grandecita que ya medio hablaba y ya ella se valía por sí. Y me dice, es que estoy cuidando a estos 2 niños. Ah, qué bien. Entonces estábamos hablando mi esposa y yo, pero yo no sé cómo sube la hermana al niño y se mueve en su carro y en una de esas el mismo niño se da vuelta en la mecedorcita esa y se cae hacia adelante y rueda, pero rodó hasta bonito, era ras. Y la hermana espantada, ay Diosito, al niño que cuido, pues, ¿cómo se me fue a caer si lo tengo aquí en plena vista? Y la hermana lo levanta, lo limpia, o sea, no le pasó nada. Ay, lo bueno que no le pasó nada al niño. Y la niña que estaba ahí se le queda viendo y le dice, no te preocupes, dice, hagas lo que hagas, mi mamá se va a enterar. No te preocupes, mi mamá se va a enterar. Pero así chiquitita la niña y todos nos quedamos así, bueno. Pues le digo, pues cuéntale a la mamá que se te cayó porque la niña lo va a decir. Oiga, siempre va a haber alguien, ¿verdad?, que va a contar algo. O sea, gente que llegó delante de Jesús, en vez de ayudarlo, a criticarlo, a presionarlo. Pero hay momentos donde hay situaciones que salen a la luz y uno tiene que manifestar las cosas al Señor. ¿Por qué las manifestamos aquí? ¿Qué le decimos a todos? Yo me quedé admirado de esa niña lo que dijo, pues esas palabras. Y dice una persona, de verdad, qué chismosita ya de nacimiento esta es. Así decimos con la gente que dice las cosas, eres chismoso, comunicativo. Hay gente que viene a contarle chismes al Señor, no viene a orar. Y le voy a explicar por qué. Porque la oración está compuesta de 2 cosas. Dios las sabe todas las cosas. Pero cuando nosotros abrimos un espacio para orar, no es para contarle a Dios todo lo que nos ha pasado. Él ya lo sabe. Pero sí necesita que nosotros lo expresemos, porque con esa expresión es la primera parte de la oración. ¿Cuántos están aquí? La primera parte de la oración es lo que siento. Y eso aquí lo vemos. La primera parte de esta oración fue, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, esto que me viene, hay una manera de cambiarlo. O sea, va a ser complicado, va a ser difícil. Señor, ayúdame. ¿O cómo le hago? ¿Cómo lo puedo evitar? Amén. Esa es parte primera de una oración. Dios no es que no sepa la angustia y el dolor. Amén. No es que Dios no sepa lo más profundo de ti. Dios lo conoce. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos hizo, sabe todas las cosas de nosotros. Entonces, ¿qué es? ¿Es un informe a Dios? No. Es la llave. Escuche bien. Usted no informa a Dios. La oración no es una información. La oración en esta primera parte es la preparación para que Dios intervenga de la manera que Él quiera. Y ahí es donde nuestros planes se cambian. Porque el Señor en esta primera parte le expresa su situación. O sea, Dios sabe que te duele. Dios sabe lo que te incomoda. Dios sabe todas las cosas, lo que te hacen, lo que no te hacen, lo que te faltó, lo que te sobró. Dios lo sabe todo. Y Dios permite que se lo contemos. Pero esa no es la parte total de la oración. La parte medular de la oración es lo que el texto del verso 39 contiene cuando dice, pero, ese pero es,
esto es lo que me está pasando, esto es lo que está sucediendo. Pero el pero es, Señor, si estoy aquí en la oración, hay algo más arriba que tú me puedes ofrecer. Hay algo mejor que yo no puedo ver. Hay algo que tú tienes que yo no percibo. Hay un propósito en esta situación. ¿Qué va a salir bien en todo esto? Amén. Porque Dios nunca nos hace pasar por cosas que nos van a llevar a cosas peores. Si usted pasa por situaciones que dice, bueno, yo iba bien, pero me pasó esto y caí peor. Bueno, entonces usted le faltó el pero. Usted le faltó la segunda parte de la oración, que es, pero, Señor, aquí estoy, me duele, me incomoda, me afecta, me molesta, me intimida, amén, porque me da miedo. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar? Pero Señor, yo no puedo, pero aquí estoy arrodillado. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que va a salir de esta situación? Amén. Sea tu nombre glorificado, Señor, amén. Y usted se está preparando para la tercera parte de la oración. Que usted puede clamar. La tercera parte es, no sea como yo quiero, sino como tú. Y no es como la expresión que empezamos, pues allá tú, Señor. No. Es una oración sincera. Es una oración humilde. Es una expresión verdadera y segura. Es que usted dice, no hay otro lugar más seguro y otro propósito más hermoso que estar en ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces usted debe de comprender esa parte. Mire, y eso aquí está pasando en minutos. Pensaba yo en la vida de Moisés. Moisés, 40 años aprendiendo cosas. 40 años más desaprendiendo todo lo que aprendió. O sea, ya llevó 80. Y a los 80 años empezó a aprender y a depender de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que a los 80 años todavía estaba en primaria espiritual. Lo voy a volver a repetir. A los 40 años aprendiendo todo lo que tenía que aprender. De la cultura, de la situación, de la vida. Y los otros 40 años, ¿a dónde fue? Al desierto a no aprender nada. A desaprender todo lo que aprendió. Amén. Porque Dios tenía un propósito con él. Amén. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él no necesita nuestra ayuda. Él necesita nuestra obediencia. Amén. Nuestra plena obediencia a Él. Y por eso la obediencia es desaprender, pero aprender a confiar en Dios. La obediencia es desaprender lo que yo he aprendido, ¿verdad? En mis propias maneras. Y aprender lo que Dios me enseña. Entonces pasa 40 años diciendo, no sé. ¿Qué aprendió en el desierto? No sé, no puedo. Pero eso lo estaba capacitando para el encuentro con Dios. Él dijo, soy tardo, soy mudo, no podré. Y dijo, bueno, yo te voy a usar. Yo di, vos. Yo soy creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios le enseñó a caminar en lo sobrenatural. La tercera parte de la oración es cuando usted ha dicho, Señor, el asunto está en tus manos. El asunto está en tus manos. Pero usted lo suelta voluntariamente. Usted lo suelta agradecido con Dios, seguro con el Señor. Padre, no hay mejor lugar que estar aquí. Oiga, ¿no le han dado a guardar algo a usted? ¿Le han dado a algún familiar? Le dice, mira, voy a salir de viaje, o mira, pero te dejo esto, pero ¿qué le dice? Ahí déjalo por donde quiera. Guárdamelo bien, ¿verdad?
¿Y usted qué hace con eso? Lo guarda. Y ni al esposo ni a la esposa le dice, ¿verdad? A nadie. Y usted tiene su rincón donde lo guarda, ¿verdad? Usted sabe dónde lo va a guardar. Y ya cuando llega aquella persona dice, oye, ¿qué hiciste con mi guardado? Sí, aquí está. Seguro, y se lo entrega. Esa es la acción que hacemos cuando vamos en la oración. O sea, ¿a quién le deposita usted su carga, su angustia, su situación, su problema, sus desafíos, sus temores, sus fracasos, sus éxitos, sus victorias? Tiene que depositarlas en el Señor, porque es el lugar más seguro. Amén. Él sabrá lo que va a hacer con aquello. Y eso nos quita a nosotros una presión tremenda. Fíjese, en los relatos de este momento dice la Biblia que el Señor se angustió hasta qué punto, hasta tener una crisis física. Lo emocional se convirtió en una crisis física, ¿verdad? Porque dice que sudaba gotas de sangre. Amén. Hay gente que no le ha venido el problema y ya está enfermo. Hay gente que no ha pasado por el momento y ya se desmayó. Amén. Hay gente que es que está el problema allá y ya no el problema es aquel, sino ellos se convierten en problema. Y en vez de esperar un problema, ya 2, 3 problemas. ¿No han escuchado gente que me ha dicho, a mí me lo han dicho muchas veces, pastor, no le diga nada? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Mi madre, que hoy está en una situación, ¿verdad?, en las manos del Señor, siempre mi madre fue muy sincera. Cuando pase algo, dímelo. Y no hay que, ay, le va a agarrar el siponcio, ay, prepárenle una cama para que caiga. No, mi madre, a veces yo he entrado y ella me observa. Ya partió con el Señor, ¿verdad? Y le decimos, pues te vengo a comentar. El Señor ya me lo había confirmado. O sea, no le agarra nada de sorpresa, ¿verdad? Pero la persona que no tiene comunión con Dios, todo es sorpresa. Y en vez de atender al enfermo, ya estás atendiendo al otro. Y en vez de gastar con el otro, gasta más con este, que ya cayó. Es una crisis. ¿Cuántos están aquí? Yo digo una verdad. ¿Estamos, hermanos? ¿O no hemos vivido eso, verdad? Oiga, en vez de salir del atolladero, ya tenemos 3. Entonces, ¿pero por qué? Porque no hemos comprendido, Señor, aquí está, yo te lo entrego. Pero cuando entregamos eso, el Señor nos da paz, nos da seguridad, nos da tranquilidad. No sea como yo quiero, Señor, sino como tú. Esos son los planes de Dios. Los planes de Dios se iban a cumplir. Y en muchos momentos, fíjese, el Señor en 3 ocasiones repite aquello. ¿Verdad? Eso lo vuelve a decir el verso 42. Pero ahí, fíjese, le cambió la palabra. No sea como yo quiero, sino como tú. Lo dijo en una oración larga, ¿verdad? Compuesta. El verso 39 así dice, no sea como yo quiera, sino como tú. Pero en el verso 42, cuando está en la tercera parte de la oración, ¿qué dijo el Señor? Hágase tu voluntad. Ah, qué tremendo está eso. Ya no hizo una oración compuesta, sino fue directo. Hágase tu voluntad. Hermano, cuando declaramos hágase tu voluntad, es que hay una seguridad total en nuestra vida que Dios tiene el control de todas las cosas. Y en la tercera vez, la Biblia dice, el verso 44, dijo las mismas palabras. ¿Y cuáles palabras dijo? Hágase tu voluntad. Queridos hermanos, qué tremendo es esto, expresar hágase tu voluntad. Enfrentamos momentos difíciles, crisis tremenda. Hay cosas que no podríamos reparar, cosas que no hay elementos para decir voy a hacer esto. Pero Dios tiene sus manos para ayudarnos, sus manos para consolarnos. Refúgiese en el Señor.
Aprenda a confiar en Dios. Quítese la carga. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? El Señor nos quita esa carga, esa angustia. Y puedo descansar en el Señor. ¿Puede confiar usted en el Señor? Hace unas horas yo estuve con mi madre ahí acompañándola y oré al Señor. Le dije, Señor, mi mamá está en tus manos. Y le di gracias al Señor porque mi madre desde los 12 años, cuando bajó a las aguas, entregó su vida al Señor. Y le decía yo, madre querida, lo que Dios ha hecho contigo ha sido maravilloso. Como una niña humilde de un pueblo pequeño, entre las piedras y entre las aguas y entre la montaña, Dios la elige para un ministerio especial. Madre querida, le digo, todo lo que Dios te usó, tu valor, tu propósito, en las manos de Dios. Años atrás mi madre estuviera muerta porque fue fatídico el infarto. ¿Y cómo Dios la libró? Después pasó por otro proceso muy difícil y Dios la sacó, Dios la visitó. En la primera vez Dios la visitó ahí en el hospital y le dijo, esto va a pasar contigo. Y en la segunda vez, estando en la casa, el Señor se sentó al lado de ella y le dijo, aquí estoy, te voy a acompañar. En este momento la veo así y le digo, no está sola. La presencia de Dios está con ella. Y yo le puedo decir, Señor, yo quisiera que viviera más años, pero si esta es tu voluntad, yo te la entrego. Porque además, gracias porque me la prestaste, porque ella desde que aceptó a Cristo a los 12 años, se bautizó, entendió su llamado. A los 15 años ya estaba en el servicio ministerial, honrando a Dios toda una vida. Aquí ha dejado un legado, ¿verdad? Imagínense, de los 66 años, mi madre ha trabajado 51 años. 51 años. Amén. 51 años de trabajo, de esfuerzo, de honra a Dios y gloria a Dios por ello. Amén. Pero todo comienza cuando una persona puede decir, esto es lo que doy, ¿verdad? Soy esto, pero en tus manos, Señor, sea hecha tu voluntad. Amén. Sea hecha tu voluntad. Y eso glorifica al Señor. Amén. Toma toda la angustia. Y usted dirá, una persona, con todo respeto, una persona le habló a mi familia, le dijo, el pastor no está llorando, no se está desmayando. Dice, ¿por qué? No quiere a su mamá, dice. Y le dice la persona, un familiar, no has entendido lo que es la seguridad en el Señor. Porque nosotros hacemos lo posible, todo lo que está a nuestra mano, pero Dios hace lo imposible. Pero el Consolador está en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, fíjense que estaba en un momento de oración y le dije, Señor, oramos por la sanidad de mi suegra. Oramos por esta situación. Y no la sanaste. Pues, ya para qué sigo predicando sanidad divina. Y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, tienes que entender los propósitos y los planes. Pero me oí la voz tan clara que me dijo, no la sané, pero te di paz. Y eso es la mejor sanidad. Tienes paz en tu alma, paz en tu corazón, tranquilidad en ti. Qué hermoso, ¿cuántos alaban al Señor? Y esa no la da nadie. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Cuántos dicen amén? Usted en medio de la tribulación no es que, ay, ese hermano frío. No, usted va. Yo he llorado a mi mamá. Derramo mis lágrimas. Pero mi corazón y mi fe está seguro. Y le dije, madre, gracias por la fe que me inculcaste. Gracias por tu pasión, porque me predicaste con tu ejemplo. No me predicaste con tus sermones, me predicaste con tu ejemplo. Te pude conocer quién eres
Y gracias, Señor, por la vida. Cómo Dios la usó. Mi madre, sin estudiar, se preparó, se superó. Estudió la primaria, la secundaria, casi termina la prepa, fue al seminario bíblico, fue a la maestría, o sea, terminó la maestría. Y no crean que es cualquier cosa, hermano. Cuando yo llegué, a mí me sonaba la galleta. Y cuando yo llegué me dijeron, wow, tú eres hijo de la pastora Josefina. Mi respeto para la hermana. Dice, ¿cómo se atrevió a estar aquí? Porque hay gente que llega y dice, no, esto va a ser pan comido te truenan como galleta. O sea, es una, porque es presionado pues el estudio. Y mi mamá aguantó, imagínense, los 5 seminarios. Y yo dije, Padre eterno, yo bajé 10 kilos en el primer seminario, de la intensidad que hay. Cuando me vio mi esposa, dice, te vuelvo a regresar, dice, porque te dejaron como figurita. O sea, y yo cuando llego, madre querida, ¿cómo? La gracia de Dios, ¿cuántos alaban al Señor? Hermano, sea hecha la voluntad. Usted puede decirle, Padre, sea hecha tu voluntad, así como hace en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando decimos eso, los planes de Dios se van a llevar a cabo. Ahí viene la respuesta de la tercera parte de la oración. El que ora busca a Dios, los planes de Dios. Conoce lo que es el plan de Dios para tu vida. Ese es el éxito de la oración. Quizás no lo entienda hoy, así dice la Biblia, no lo entiendes hoy, pero lo entenderás después. Y tú dices, gloria a Dios, porque Dios es poderoso y único, amén. Y a su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor y decirle gracias, Señor? Vamos a orar. Sea hecha tu voluntad, dígale. Sea hecha tu voluntad, Padre mío. Te alabo, Padre, por estas palabras que nuestro amado Salvador enseñó. Te alabo, Padre, porque ese es el camino en el transitar de la vida. Esa palabra sea hecha tu voluntad, es decir, mis planes por tus planes, mis propósitos por tus propósitos. Lo que yo propongo con lo que tú quieres hacer, Señor. Que sea hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también aquí en la tierra. Padre mío, en este momento, mira, tu palabra está llena de propósitos, de bendiciones, de promesas. Podemos orar y conocer esas promesas y decir, Señor, aquí tu palabra me expresa esto. Pero tú eres mi consolador, tú eres mi ayuda. Y Señor, nunca hay una parte donde tú nos dejes solos, Señor. Siempre estás con nosotros. Y tu nombre se glorifica en todo momento. Padre mío, ¿cuál es la situación de la vida de tu pueblo? En mi vida, mi madre, que está en esa situación, últimos días, últimos momentos aquí en la tierra. Señor, pero tu palabra dice y conforta nuestra vida cuando dice, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Señor, descansan de sus obras, pero su legado continúa. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles. El que te conoce tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, Señor, por esas promesas tan maravillosas. Señor, tú consuelas mi vida, mi corazón, mi familia, mi hogar, como también lo puedes hacer y lo haces en la vida de muchos hermanos, en sus conflictos, en sus detalles, con sus hijos, en su hogar, en su matrimonio,
en su familia. Señor, ¿qué desafíos hay en sus negocios? Quizás tú te has esforzado y has trabajado y dices, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no solamente es decirle qué pasa, ni contar la historia, sino decirle, Señor, aquí hay promesas de tu bendición y sé que algo bueno va a salir. En este momento, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación que estás enfrentando? En mi caso, lo más difícil es la situación de mi madre ahorita en este momento. Pero si lo veo desde la perspectiva de Dios, será en el momento que diga el Señor, todo está listo. Y si todo está listo, es que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuál es tu situación en tu familia? ¿Le has contado tu problema? ¿Le has contado tu historia? ¿Has desgarrado tu alma ahí? Es bueno. Pero tienes que transitar a la otra parte y decirle, Señor, te cedo esta circunstancia. Te cedo este problema. Pon tu mano, Señor. Interven tu mano. Cumple tus palabras, Señor, poderosamente a la manera que tú quieras. Sé glorificado en este tiempo. Esto no es una derrota. Esto no es una vergüenza. Esto es para que tu nombre sea glorificado y para que tu reino sea establecido aquí en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Señor, y entonces entramos al plano de decir, Señor, aquí está. Si está tu reino, se va a hacer tu voluntad, se va a hacer la manera y la forma que tú decidas. Padre mío, arropa a tu pueblo. Y ahí viene tu presencia en medio de las lágrimas, en medio del dolor, porque somos humanos. Pero ahí viene, Señor, ese amparo tuyo, ese cuidado tuyo, ese respaldo tuyo, esa paz, esa seguridad, esa bendición, esa provisión. Si hay algo que aflige tu corazón, económicamente, materialmente, Dios es Dios proveedor, Dios sustentador, Dios que alimenta todas las cosas diariamente y nunca ha fallado. Padre mío, gracias por cada vida, gracias por cada familia, gracias por cada hogar. Gracias, Señor. Gracias por el ministerio y el trabajo y el legado de la pastora Josefina. Gracias, Señor, por esos 51 años de trabajo arduo en tu obra hasta el final. Señor, en tus manos está segura. En tus manos está segura. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por dárnoslas, por permitirnos conocerla, disfrutarla. Tu bendición, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Señor, gracias, gracias. A ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.